a mi esposa por esas hermosas alabanzas que hemos levantado al Señor. Como les dije al principio, los extraño a todos y quisiera tenerlos a todos en este momento, pero bueno, no es posible por ahora. Pero quiero que preste atención a este sermón de esta tarde, porque no podemos estar sin hacer algo para Dios. Por eso hemos traído esta enseñanza que la he titulado Aprovechando bien el tiempo. Sabemos que muchos están en las casas, no pueden salir, otros pueden salir pero no tienen trabajo, y lo importante es, como decíamos en el sermón anterior, que el temor no se apodere de nosotros, y recuerden que el temor lo vencemos con la fe en Cristo. Así que prepárese, vamos entonces a escuchar este sermón que hemos traído en esta tarde, y espero que sea de bendición para todos. Aprovechando bien el tiempo. Quiero que abra la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Efesios está después de Gálatas. Capítulo 5, vamos a leer versículo del 15 al 17. Del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino a entender cuál es la voluntad del Señor. La traducción lenguaje actual nos dice, a partir del versículo 16, esto: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Versículo 17: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y eso es lo que queremos en esta tarde, que cada uno de ustedes trate de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan en este momento que están en las casas y estamos prácticamente sin poder ir a lugares, a bares o restaurantes, playas, todas ese tipo de situaciones. Así que ahora es el tiempo de aprovechar para ver qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Desde que comenzó la crisis del COVID-19 y se implementaran todas estas leyes de aislamiento que el gobierno ha puesto, y muchos lugares, en muchos países, aún lugares acá, hay hasta cuarentena. Y entonces he estado pensando mucho sobre el tiempo que pasamos nosotros solos, preocupados por las noticias. Las noticias nos tienen en la cabeza que es lo único que podemos mirar. Entonces, no es lo único que podemos mirar, es lo único que nosotros estamos mirando, ¿verdad? Entonces las noticias nos vuelven prácticamente locos. Y lo que pasa es que cuando estamos enfocados en esas noticias, pues no nos enfocamos en lo más importante. Y estoy hablándole ahora a cristianos, porque que alguien que no conozca a Cristo, pues haga eso, está bien, pero un cristiano tiene que saber que lo más importante no es lo que el mundo nos dice, sino que dice la palabra de Dios al respecto de las cosas que están sucediendo, sin dejar de ser obedientes a lo que nuestro gobierno y las leyes de sanidad y las leyes de todas esas cosas pues nos digan. De eso estamos de acuerdo. Pero lo más importante es en qué estás enfocando tu tiempo en este momento. Hoy muchos dicen, no me alcanza el tiempo y necesito más tiempo. Pero lamentablemente, mis hermanos, el tiempo solamente tiene 24 horas al día. Y el libro de Eclesiastés dice esto en Eclesiastés 3, versículo 1.
Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Mis hermanos, a pesar de que nos enfrentamos con muchos problemas que parecen contradecir los planes de Dios, estos no deben ser obstáculos para creer en el Señor, sino más bien deben ser oportunidades para descubrir que sin Dios los problemas de la vida no ofrecen soluciones duraderas. Y por eso vemos muchas personas en este tiempo que están volviéndose locas porque no saben a quién ir, a quién refugiarse. Por eso dale gracias a Dios de que tú tienes a quién ir y a quién refugiarte. Es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta expresión? O pónganse ahora a pensar en esto. ¿Cuántas veces usted mismo ha dicho, yo mismo lo he dicho, hablando sobre algo, una actividad o una visita o cualquier cosa que necesitemos hacer? Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. Mi hermano, esa expresión, no tengo tiempo, es una excusa, ya que Dios nos dio 24 horas en un día. Pero también dentro de esas 24 horas, Dios nos dio la sabiduría para saber organizar y aprovechar nuestro tiempo. Hoy entiendo que mi responsabilidad como hijo de Dios, como persona, es economizar mi tiempo. Muchas veces hemos derrochado el tiempo en cosas menos importantes. He notado que la gente ocupada, siempre tenemos personas así, no es que yo estoy ocupado, es que no tengo tiempo para esto, es que no tengo tiempo para lo otro. Pero bueno, he notado que la gente ocupada tiende a organizar sus vidas a fin de aprovechar cada minuto disponible. Y además tienen tiempo para sus familias, tienen tiempo para la recreación y aún tienen tiempo para la iglesia. La Biblia declara que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Una persona que ha aprendido a aprovechar cada minuto del día ha aprendido a emplear la sabiduría de Dios. Sé que hoy yo debo emplear tiempo suficiente como una oportunidad para servir a Dios y cumplir sus mandamientos en mi vida. También en esta etapa y hoy he descubierto que en verdad tengo tiempo para todo y sobre todo para lo que es más útil y provechoso para mi vida. Cuando mi mente no está enfocada en las cosas del Señor, la palabra de Dios y en la oración, siento que mi vida parece como un barco dando vueltas y no sabe dónde posarse. Y muchos de los que me están mirando y escuchando saben que es así. Están vueltos locos en sus casas y no saben qué van a hacer. La manera, mis hermanos, como nosotros gastamos el tiempo es un indicativo de la clase de calidad de nuestro caminar con el Señor. Si caminamos con el Señor, tu tiempo tiene que estar puesto en las cosas del Señor. Ahora, en el texto que estudiaremos hoy, el apóstol Pablo habla con la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos. La carta de Efesios fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde, Pablo visita Éfeso y tiene un ministerio por espacio de 3 años. Efesios o Éfeso, Efesios es el gentilicio de las personas que viven en Éfeso, ¿no? Entonces, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, que actualmente es Turquía. Ahora, fíjense cómo es que aún Timoteo, el hijo amado de Pablo, pues estuvo predicando y pastoreando la iglesia en Éfeso por 3 años también. Allí, en Éfeso, se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era el templo de la diosa Diana, una diosa a quien muchos, o prácticamente todos, rendían adoración, pues a Diana la consideraban como la diosa de la fertilidad. La ciudad de Éfeso era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas. Por consiguiente, ese lugar de Éfeso era un lugar
de mucha oposición satánica al Evangelio. Pablo tiene razones suficientes para decirle a los efesios que estén alerta. ¿Qué les dijo Pablo? Pablo les dice que ellos tenían que aprovechar bien el tiempo y no dejándose desviar por las atracciones de la ciudad, por la idolatría y por la inmoralidad sexual, que era lo que representaba la diosa Diana. Ahora podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda serie de supersticiones, idolatría y otros placeres y ocupaciones sin sentido. Ellos, ocupándose de esas cosas, perdían lo más importante de su tiempo. Por eso es que el apóstol está insistiendo en los cristianos de Éfeso, porque él le habló a los cristianos en Éfeso, que miren bien, que estén con diligencia. ¿Cómo andaban? ¿Qué están haciendo? Que andaran no como necios, sino como sabios. Y que no se dejaran engañar por todas las cosas que estaban mirando. Ahora tienes mucho tiempo de estar en la televisión. Ten cuidado de lo que estás mirando. ¿Ok? Hay que andar como sabios y no como necios. Dice Pablo a los colosenses, también le dice, mira lo que le dice a Pablo a los colosenses, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. Créanme, es así. Hay muchas cosas que nos pueden engañar. Y la gran mayoría, te puedo decir que la gran mayoría no tienen nada que ver con Dios. Y al no tener nada que ver con Dios, al cristiano lo desvía del camino. Por tanto, la manera de aprovechar bien el tiempo es fijar los ojos en Cristo y estudiar su palabra. Pero, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de aprovechar bien el tiempo? Bueno, vamos al versículo 16 y vamos a leer la primera parte del versículo. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Mis hermanos, podemos pensar que lo único que no se compra en esta vida es el tiempo. Si no, póngase a pensar. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos pertenece a nosotros. El tiempo es de Dios, según Colosenses. Dios lo dio libremente, pero para que nosotros lo utilicemos. Pero en eso radica la importancia de administrar bien nuestro tiempo. El tiempo que tenemos nosotros es un tiempo que Dios nos dio, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿qué si tuviéramos la oportunidad de conseguir algo en la vida? Creo que la gran mayoría estuviera de acuerdo conmigo si dijéramos que lo que más quisiéramos en la vida es comprar más tiempo. ¿Por qué? Porque si compraríamos más tiempo, pues estamos prolongando la vida nuestra o estamos prolongando aún nuestra juventud, ¿verdad? O cuántos no están siempre maquillándose, yendo al gimnasio para ver cómo se ve mejor, para ver cómo pueden dar una mejor imagen. Bueno, ¿qué tal si nosotros nos dan a escoger algo en nuestra vida? Te aseguro que lo que mejor escogeríamos es el tiempo. Mis hermanos, el tiempo es dinero, aunque a veces se malgasta, pero se puede recuperar. Tú puedes malgastar una cantidad de dinero esta semana y no te alcanzó para pagar la renta, pero para la próxima semana tú lo puedes recuperar porque voy a empezar a cobrar. Pero con el tiempo, no. Un día, un segundo que pase, ese tú no lo puedes regresar. Por eso es importante aprovechar lo que Dios nos da. El tiempo perdido nadie puede lograr recuperarlo. No puede ni almacenarlo, no puedes ni estirarlo.
De hecho, ya Dios comprimió ese tiempo que nos dio. Y mira lo que dice 1 Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. En otras palabras, cuando dice el tiempo es corto, también se pudiera decir que el tiempo se ha cortado, el tiempo se ha contraído, el tiempo se ha comprimido, el tiempo se ha enrollado, el tiempo se ha encogido o envuelto. Eso es lo que está queriendo decir esta palabra, que el tiempo es corto. Dios dice, el tiempo ya se acortó, el tiempo ya se comprimió, se contrajo. Entonces, por estas razones, mis hermanos, el tiempo vale más que cualquier cosa en este mundo. La pregunta es, ¿a qué estás dedicando tú tu tiempo? Esa es la pregunta. ¿En qué lo estás invirtiendo? Alguien escribió que una persona vive en promedio 25.550 días. Eso es lo que en promedio pueda vivir una persona. Pero dice que sería útil apartar de ellos unos 40 días para saber qué es lo que Dios quiere que haga en el resto de los demás días. ¿En qué estás aprovechando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Por eso, mis hermanos, vamos a tomar esta pandemia para reconocer que muchos necesitan de una cuarentena para poder analizar bien su tiempo con la familia y, lo más importante, con Dios. Póngase a pensar ahí donde estás. ¿En qué estás malgastando tu tiempo? ¿O en qué lo estás aprovechando? ¿Verdad? Mis hermanos, los buenos cristianos deben ser buenos administradores de su tiempo. Deben de estar a la casa de mejores oportunidades para servir al Señor. Mis hermanos, para crecer en todo sentido, tanto espiritual como intelectual, laboral y socialmente, es necesario administrar nuestro tiempo. Como decíamos anteriormente, el término aprovechar se refiere a rescatar de la esclavitud. Aprovechar significa rescatar de la esclavitud. Y en ese sentido hay mucho que decir respecto de aquellas cosas que tienden a esclavizarnos diariamente. ¿Qué es lo que nos esclaviza diariamente y toma el mayor tiempo de nuestras vidas? ¿De qué entonces debemos de liberarnos según la palabra de Dios? Cuando Pablo dice, aprovechen bien su tiempo, ¿de qué es lo que debemos de liberarnos que estamos esclavizados? Bueno, perdemos mucho tiempo en la televisión, perdemos mucho tiempo en la internet, perdemos mucho tiempo en los juegos de azar, perdemos mucho tiempo las personas en los bares, perdemos mucho tiempo hablando lo que no se debe, perdemos mucho tiempo cuando estamos lavando chismes, como dicen muchos, y aún dentro de las iglesias. Estás perdiendo tu tiempo hablando del hermano, hablando del otro, hablando de este, hablando de aquel. No laves chismes. Estás perdiendo tu tiempo. Aprovecha ese tiempo para edificar a otros, para llamar a otros, para orar por otros. No para esas cosas que muchas veces está comprimiendo nuestro tiempo. Hermanos, nuestro tiempo es un talento dado por Dios para un buen fin, no para malgastarlo y perderlo al no emplearlo según su diseño. Dios tiene un diseño para que nosotros andemos como debemos de andar y utilizar bien el tiempo que Él mismo nos ha dado. Pero seguimos entonces en el versículo 16. Pero ahora vamos a la segunda parte del versículo. Pues en la primera parte dijimos, aprovechando bien el tiempo. Y el versículo termina cuando dice, porque los días son malos. Bueno, nadie me puede decir que no estamos en los días malos, ¿verdad?
yo creo que es obvio. Solamente mira para afuera, solamente escucha, solamente mira para que vea que la Biblia es tan real. Que yo no sé cómo hay personas que todavía dudan de la palabra de Dios. Los días, mis hermanos, que Pablo vivía eran bien malos, y de eso le está hablando aquí a los efesios. Ellos estaban en unos días, pero sumamente malos. Pero no se extrañen de que solamente fue para esos días, porque te aseguro que los días nuestros están peores que los días de Pablo. Están peores. Por eso, nosotros también requeremos que aprovechemos bien nuestro tiempo. Que si en un pasado nosotros malgastamos tiempo en vicios, como yo, que el Señor me rescata del alcoholismo, pues yo no puedo seguir pensando en las cosas del pasado. Yo tengo que aprovechar bien mi tiempo, no malgastarlo en vicios o en vanidades pasajeras. Ahora somos creyentes. Dediquemos el tiempo a lo que vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Orar, leer la palabra de Dios, trabajar honestamente con nuestras manos, servir a otros en sus necesidades, a congregarnos en la iglesia, a estudiar con diligencia, ya sea en la escuela o en la universidad, a leer un buen libro. A las personas el miércoles les recomendé un libro que después se los voy a recomendar a todos al final de la predicación. Búscate un buen libro. No malgastes tu tiempo. Busca un buen libro y léelo. No es tiempo, mis hermanos, de perdernos en cosas necias. Tenemos que ser sabios y entendidos de los tiempos. Ahora, mis hermanos, ¿estás utilizando esta crisis y el tiempo que estás teniendo para hablarles a tus hijos? ¿Estás utilizando este tiempo que estamos teniendo para hablarles a tus demás familiares? ¿Para hablarles a tu vecino de Cristo? ¿Para hablarle a alguien? ¿De llamarle por teléfono o decirle, llámame que necesito verte, necesito hablar contigo, orar por ellos, hablarle del Señor? ¿Estás utilizando esta crisis para eso? ¿Estás utilizando esta crisis para llevar el plan de salvación redentor de Cristo a otros? Mira, ya sea a través de un mensaje o una reflexión o una oración en grupo por las redes sociales, juegos que pueden preparar en sus casas con sus hijos, juegos para cristianos. Hay muchos. Es importante. Recuérdese que su hijo no nace cristiano. La salvación es individual. Aprovecha este tiempo. Enséñale a tus hijos de la palabra, de diferentes libros. Abre tu corazón a ellos. Que ellos abren el corazón de ellos a ti. Porque siempre estamos pensando de que ellos tienen que abrirnos el corazón, que nosotros tenemos que hablarle a ellos. Pero ¿le has preguntado a tu hijo, a tu hija, háblame de ti? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son en qué estás pensando? Porque ellos necesitan también aprovechar bien el tiempo. Hermanos, si no es así, si no estamos haciendo eso, pues no estamos siendo sabios. Estamos siendo necios y estamos desperdiciando nuestro tiempo. Por tanto, la cuarentena declarada por tus gobernantes en tu país o aquí en nosotros no es una época de vacaciones y descanso. Hay muchos que dicen, ay, estamos de vacaciones y no voy a trabajar. No, esto no es una época para vacacionar o para descansar. Esta cuarentena o este tiempo en casa o este tiempo de estar apartado de todas las cosas es un tiempo de resguardo y precaución frente a una emergencia mundial que demanda nuestra prudencia. Si no podemos reunirnos en la iglesia, entonces busquemos alternativas para seguir creciendo espiritualmente. Ya yo les di a ustedes, miembros de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, la alternativa nuestra los miércoles y los jueves a través de las redes sociales. Pero usted tiene que hacer su parte de conectarse, de luchar por tratar de conectarse. No decir, no, yo no puedo, yo no sé, yo soy bruto, yo soy
ustedes, aprovecha bien tu tiempo. Dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mis hermanos, es importante que usar este tiempo para orar, ¿verdad? Es importante. Ora en familia, ora individualmente, ora, pero ora y ora y ora. Quizás muchos se han acostumbrado a orar solamente en familia. Y lo más lindo, oran en familia, pero solamente para bendecir los alimentos. No, de eso no estamos hablando. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de respaldo en nuestros hogares, nos invita a cultivar también una vida de oración familiar, una vida de oración comunitaria, una vida de oración unos por otros. Considera, tú que me estás mirando, tomar tiempo para orar en familia. Considera tomar tiempo para orar por tu iglesia. Considera tomar tiempo para orar por tus pastores, por tus líderes. Considera tomar tiempo para orar por los gobernantes de tu país. Pero ora, toma tiempo para orar. Eso es ser sabio. Como último punto, dice la palabra en el versículo 17, decía, así pues, no seáis que necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Wow. Último punto, no sean insensatos, sino seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mis hermanos, aprovechar el tiempo al máximo significa buscar y conocer la voluntad de Dios. Alguien decía esto, la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. Desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia es tiempo que hemos desperdiciado de hacer la voluntad de Dios. Esto significa que debemos darle destino a cada uno de nuestros días. No es vivirlos por vivirlos. Debemos asignarle una tarea para cada día. El apóstol Pedro dice esto. Primera de Pedro 4:2. Para vivir el tiempo que le quede en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Siéntese a leer la palabra. Confróntese usted mismo en la palabra. ¿Verdad? Siéntese. Mire la palabra y diga, Señor, eso es para mí. Aprovecha bien el tiempo. Autoexamínate. Es tiempo de eso. No estamos para perder el tiempo. Mis hermanos, ¿qué aprendimos entonces en el día de hoy? Vamos entonces a leer nuevamente el versículo o los versículos con los que empezamos. Versículo 15, 16 y 17 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Mis hermanos, el Hijo de Dios no necesita estímulos externos, como por ejemplo el alcohol, o las drogas, o las medicinas innecesarias, programas inmorales, u otros recursos para disfrutar de la vida o expresar alegría. Nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos eso. Nosotros, a lo único que nos da alegría es Jesús. Jesús es la alegría que proporcionó el Padre para nosotros. Esta plenitud de alegría se siente solo por medio de nuestra relación
de comunión y compañerismo con el Padre y con Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Los cristianos, mis hermanos, tienen que pasarla bien, tienen que disfrutar de momentos felices en la cuarentena, en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estés. Pero escucha esto, esa clase de alegría solo proviene de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, te dejo con esta frase: aprovecha bien tu tiempo. Aprovecha bien tu tiempo. Que tu tiempo sea para adorar a Dios. Que tu tiempo con tus hijos sea para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Que no importa lo que estén haciendo, Dios sea el centro de tu familia. Dios sea el centro de tu casa. Dios sea el centro de tu negocio. Que Dios sea el centro de tu corazón para poder hacer todas las demás cosas que dije. Aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. Quiero recomendarles, como les recomendé a los muchachos el miércoles, un libro, y se llama Confesiones, de Agustín de Hipona. Lea ese libro y ahí él nos narra también cómo él aprovechaba su tiempo en medio de dificultades. Así que el libro recomendado, quiero recomendarle, es Confesiones, de Agustín de Hipona. Lo puede comprar a través de Amazon. Y si tiene Kindle, es bien barato también. ¿Sí? Mis hermanos, quiero, antes de terminar, hacer una pequeña oración porque el Señor nos ayude a tener un buen uso de su tiempo. Es necesario que tengamos un tiempo, pero un buen tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo que podamos gozarnos, un tiempo que cuando estemos en familia podamos decir, nos reímos, nos gozamos, hacemos chistes en familia. También puede haber una desavenencia, pero no es lo normal dentro de la familia. Que sea el tiempo de alegría, de gozo y de paz en medio de esta situación, pero solo Cristo nos lleva a eso. Quiero que cada uno de los que me está mirando ahora se ponga de pie ahí donde está y tome la mano de su familiar o su amigo o el que tenga al lado y cierre sus ojos si quiere cerrarlos y ore conmigo. Padre amado, sé que hay un Dios que me ama. Dígase, sé que Cristo me ha enseñado el camino de la verdad. Sé que el Espíritu Santo habita en mi alma y me invita a optar por lo mejor. Por eso, Señor, te pido luz para usar bien el tiempo que ahora me concedes. Ayúdame a renunciar a un egoísta como yo. Ayúdame a dejar de lado mis propios caprichos, mis propios gustos, mis propios deseos, mis placeres, Señor, malsanos. Señor, ayúdame a no tener deseos de venganza con nadie. Ayúdame a no tener obsesiones que encadenen mi vida. Tener, Señor, que yo sea esclavo de algo, la televisión, la internet. Ayúdame, Señor. Pero, Señor, permítenos la gracia para arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a llegar a una conversión profunda, una conversión sincera, completa, decidida, dentro de tu misericordia, Señor. Oh Padre, concédeme con claridad qué deseas de nosotros en este tiempo de crisis. Concédeme a ver, Señor, cómo puedo ayudar más a mis hermanos, cómo poder ayudarlos. Fortalece nuestra voluntad, Señor, para que la pereza no se apodere de nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Que podamos levantarnos, Señor, en la mañana
darte las gracias por lo que has hecho, por lo que vas a hacer, y pedirte, Señor, que nos guíe en medio de todos estos problemas. Señor, oramos para que el miedo no paralice a muchas personas, para que podamos estar dispuestos a ayudar al pobre, de proteger a la viuda, como dice tu palabra, de corregir a las personas que se están apartando y que no están usando bien su tiempo. Ayúdanos a consolar a la persona que está triste, que está acongojada, pero ayúdanos a transmitir tu evangelio a través de todo eso, Señor. Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Padre. La vida pasa y no podemos malgastar el tiempo. Señor, solo tiene sentido escoger lo que me lleva a amarte a ti, lo que me lleva a servir a mi hermano, lo que me lleva a servir a mi iglesia, y olvidarme de todas esas cosas que me quieren apartar de los caminos del Señor. Señor, te presentamos este tiempo nuestro que nos estás concediendo a ti, Señor. Haz que este tiempo se convierta en un momento bello, Señor, para acercarnos a ti, que podamos tener más comunión contigo, más oración, más estudio de tu palabra. Ayúdanos a conocer mejor mi fe, que tú la das. Ayúdame, Señor, que la esperanza sea lo que nos mueva en este momento. Que la fe nos lleve, Señor, por el camino correcto. Ayúdame y ayúdanos a nosotros, aquellos que me miran, a caminar en el amor, en el servicio y de la entrega, Señor, a ti. Padre, todo esto, unánimemente, todos los que me están escuchando, todos los que nos están mirando, nos ponemos a una sola voz y te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Los esperamos la próxima semana y terminamos con esta alabanza. Siga ahí adorando al Señor. Dios los bendiga y hasta la próxima. Siento en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Con en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido
decisiones del gobierno donde usted se encuentre. Dios los bendiga.